Hola, soy Rosa Isabel Monroy Hernández y esta es una cápsula más de Derecho Agrario. En esta ocasión te quiero hablar sobre el doble derecho que existe o que si puede existir o no, se da o no se da en las comunidades y en los ejidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es el doble derecho? Bueno, suponiendo que ya existe un derecho legalmente reconocido a un ejidatario o a un comunero en el acta del procede, toda vez tomando en consideración que ya anteriormente venía siendo reconocido quizás desde la resolución presidencial o bien porque se le reconoció como sucesor de X derechos, lo cierto es que vamos a suponer que ya se le adjudican los derechos parcelarios y de uso común, así como el solar urbano ejidal. Entonces ya tiene en la actualidad reconocidos o expedidos el certificado parcelario, el certificado de derechos de uso común y el título de propiedad sobre el solar que sobre el que haya ya detentado durante mucho tiempo o que se le haya entregado por elegido, perdón, o incluso que lo haya adquirido. Los solares tienen sus peculiaridades y de eso hablaremos en otra cápsula. En este sentido, la ya al tener un derecho reconocido, se supone que ya no puede o no podría tener algún otro. Sin embargo, ¿qué pasa si vamos a suponer que es un hijo único y que muere el papá, que también se encuentra reconocido como ejidatario y pues lo dejó como su único sucesor? ¿Qué pasa? Que sí puede adquirir el derecho del papá, pero no por eso va a desaparecer ese derecho del papá, sino que entonces va a tener el derecho del papá y su derecho. Por eso se le llama que tiene doble derecho agrario registrado. Entonces, en el Registro Agrario Nacional, muchas veces en el momento de hacer el conteo de ejidatarios para ver la calificación de alguna asamblea dura que le llaman o de formalidades especiales, lo que hacen es negar esa calificación porque dicen que hay ejidatarios doblemente repetidos en el padrón. Y sin embargo, se trata de dos derechos completamente diferentes, pero que le corresponden a la misma persona. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido para evitar que el Registro Agrario Nacional en un momento dado no califique de legal alguna asamblea de formalidades especiales. Ahora bien, no hay que olvidar que en la actualidad resulta necesario hacer una valoración del registro de los padrones registrados. Es decir, con el transcurso del tiempo muchas personas ya fallecieron o se ausentaron del ejido. Mientras no exista esa registro, esa declaración o alguna prueba que indique que ya ese derecho desaparece, acuérdense que no es posible que desaparezca de la noche a la mañana. Tiene que haber los criterios establecidos en el artículo 20 de la ley agraria, que es que la calidad de ejidatario se va a perder por la cesión legal de los derechos parcelarios y comunes, pero ojo, que la va a perder el que cede, pero no se van a perder esos derechos. Esos derechos los va a adquirir quien adquiere por medio de la cesión, o bien porque renuncia a esos derechos y en cuyo caso esos derechos los va a adquirir y se van a entender por adquiridos por el núcleo agrario ejidal, pero tampoco se van a perder. Esos derechos entonces se le adjudican al núcleo agrario y entonces el núcleo agrario tiene la capacidad de adjudicárselo a quien ellos quieran. Ahora, también se pueden perder por prescripción negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que un ejidatario cede sus derechos a una X persona, pero no hicieron el trámite correspondiente. Entonces esta persona lo único que tiene en su haber es ese contrato de cesión de derechos
parcelarios, por así decirlo, pero ese ejidatario era lo único que tenía y ese ejidatario se va del ejido. Entonces, quien adquiere esos derechos o quien ha tenido en posesión esos derechos y ha estado actuando en el ejido como ejidatario, pagando todo lo que le corresponde, estando pendiente de todo lo que hace cualquier ejidatario, aunque no tenga voz y voto en la Asamblea General de Ejidatarios, pero que se encuentre estando atento y enterándose de lo que sucede en las asambleas, entonces tiene la posibilidad de acudir ante el registro ante el Tribunal Agrario y solicitar la adjudicación de esos derechos vía prescripción negativa del ejidatario y positiva a su favor, se puede decir. Es negativa para el ejidatario que se ausenta del ejido. Pero también puede darse el caso, como lo dice el artículo 20 bis de la Ley Agraria, que el ejidatario se ausente y la familia no tenga conocimiento de dónde está esa persona, el ejidatario o el comunero, recuerden que cualquiera de los dos. Si ya agotaron todas las instancias y ya tienen una declaración de ausencia, entonces esos derechos pueden adjudicarse conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Agraria, que es como cuando no existe una lista de sucesión, ¿sí? Pero tampoco esa ausencia o la desaparición de ese ejidatario va a ser una causal para perder la condición de ejidatario o avecindado del ejido o de la comunidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, mientras no se aparezca, sí, ese derecho va a transmitirse a la persona que acredite estar en la lista de sucesión o bien ser lo que dice el artículo 18, el cónyuge, la concubina o el concubinario, uno de los hijos, uno de los ascendientes o un dependiente económico. Tiene que llevarse a cabo igual que como lo establece el artículo 18 para poderse adjudicar esos derechos. Y eso mientras no se presente o no, sí, mientras no se presente o no regrese el ejidatario o el comunero ausente, porque eso no es garantía para que esa persona pierda esos derechos. Ahora bien, con esto quiero platicarte que hay mucho trabajo por hacer para actualizar los padrones ejidales. Entonces, la doble titularidad de los derechos agrarios, ya me dice, no,